Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del tema ejercicio legal de la odontología. Se denomina legal a toda práctica o ejercicio de cualquier naturaleza, ya sea ciencia, arte, industria, etc., que se realice de acuerdo a lo establecido por la ley o conforme al derecho. Podemos decir entonces que es el ejercicio de la profesión dentro de un marco legal. El ejercicio legal o práctica legal de la odontología representa a un profesional que ejerce la misma merced a un título universitario otorgado por alguna de las universidades nacionales que atestigua que el beneficiario posee la capacidad científica suficiente para el desempeño de esa rama del arte de curar, ya que el ejercicio de la odontología implica poseer capacidad intelectual científica y el requisito legal del título. ¿Qué necesito para poder ejercer? Obtención del título, juramento, legalización del título, matriculación y habilitación del consultorio. Para la obtención del título es necesario haber aprobado todas las asignaturas correspondientes a la carrera. Solicitar a la facultad se le otorgue el título o diploma correspondiente. El título o diploma es el documento escrito cuyo fin es consignar un acto jurídico válido. También deberá regularizar su situación con la biblioteca de la facultad y la biblioteca central de la universidad a la que pertenece, abonar el arancel correspondiente y acompañar con fotos. El juramento es un acto de carácter moral que el egresado realiza ante las autoridades de la institución que lo formó, docentes, condiscípulos y familiares. Por esta fórmula, el graduado asume el elevado compromiso moral de actuar en su profesión con corrección, honestidad y desinterés. Las bases hipocráticas que surgen del juramento son la dignidad de la profesión y el espiritualismo de la vida, el respeto al maestro, el respeto por la persona total y en particular a su salud y a su vida, el secreto profesional. Legalización. Consiste en un trámite administrativo que se realiza a través del rectorado de la universidad a la que pertenece la facultad que emite el título. Es decir, que es el rectorado quien envía el diploma para que sea avisado por dos organismos de la Nación, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior. El Ministerio de Educación es quien reconoce a las autoridades que han expedido el título, así como la validez y la autenticidad de las firmas que presenta el mismo. Luego el título es enviado al Ministerio del Interior para su respectiva inscripción. Matriculación. Es el acto por el cual la autoridad sanitaria, ya sea de carácter nacional o provincial, otorga la autorización para ejercer la profesión. Esta autorización se identifica con un número de registro que acredita su condición de profesional y extiende luego la matrícula o credencial, la cual puede ser suspendida en virtud de sentencia. Ley 19.740/72 dispone la creación de un registro nacional de profesionales del arte de curar, cuyo fin es dotar a los médicos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos, etc., de un documento que los acredite como tales en todo el territorio nacional. Habilitación del consultorio. Para ejercer la profesión, previamente deberá solicitar la habilitación del consultorio. Esto está reglamentado en la Ley 17.132. La habilitación se realiza a través de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud. El consultorio deberá ajustarse en sus dimensiones y estructura edilicia a los parámetros establecidos por el Departamento de Arquitectura y Sanidad Municipal o a los que establezca la localidad respectiva. Ley Nacional número 17.132, sancionada y promulgada el 24 de enero de 1967, abarca y regula el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración con las mismas y se aplica a nivel nacional en todo el territorio de la República Argentina. Asimismo, cabe destacar que cada provincia tiene sus propias disposiciones reglamentarias acerca del ejercicio de la odontología en su territorio, existiendo también los colegios de odontólogos que velan por el ejercicio ético de la profesión en su jurisdicción. En su estructura, la Ley 17.132/67 se compone de títulos y partes, los cuales a su vez componen un grupo de artículos. Para el título 1, artículo primero,
que corresponde a la parte general y comprende los artículos 1 al 12, el artículo 1 habla del ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas en la capital federal y territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. El artículo 2, a los efectos de la presente ley, se considera el ejercicio de la odontología, que corresponde al inciso B, a anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto, destinado al diagnóstico, pronóstico y o tratamiento de las enfermedades bucodentomaxilares de las personas y o a la conservación, preservación o recuperación de la salud bucodental. También al asesoramiento público-privado y a las pericias que practiquen los profesionales comprendidos en el artículo 24. También habla de los actos odontológicos y se refiere a las características de la profesión odontológica, que tiene como característica que es una profesión liberal ya que se ejerce con independencia, es autónoma, se gobierna a sí misma, sin supervisión alguna. Posee un accionar que puede ser permanente o esporádico. En ambos casos no se exime de la responsabilidad profesional. Tiene derecho a recibir una retribución monetaria por los servicios prestados. Artículo 3. Habla de la actividad fiscalizada por la Secretaría de Salud Pública regulada por esta ley. El artículo 4 considera que está prohibido realizar actividades reguladas por esta ley quien no esté incluido en la presente. El artículo 5 habla de la inscripción en el Registro Nacional y en la jurisdicción en que se desempeñe. El artículo 6 habla del control de las actividades por parte de la Secretaría de Salud Pública. El artículo 7 habla de la habilitación del lugar del trabajo. Los locales o establecimientos donde ejerzan las personas comprendidas en la presente ley deberán estar previamente habilitados por la Secretaría de Estado de Salud Pública, sujetos a su fiscalización y control. El artículo 8 habla de que la Secretaría de Estado de Salud Pública, a través de sus organismos competentes, inhabilitará para el ejercicio de las profesiones y actividades a las personas con enfermedades invalidantes mientras duren estas. El artículo 10 habla del modo de anunciarse y la publicidad, las cuales deben comprender nombre y apellido, profesión, título, especialidades y cargos actuales, domicilio y teléfono y días y horario de consulta. En ningún caso podrán anunciarse precios de consulta, ventajas económicas o gratuidad de servicios, exceptuándose a las entidades de bien público. El artículo 11 se refiere al secreto profesional. Todo aquello que llegare a conocimiento de las personas cuyas actividades se reglamenta en la presente ley, con motivo o en razón de su ejercicio, no podrá darse a conocer salvo los casos que leyes así lo determinen o cuando se trate de evitar un mal mayor y sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal, prohibiéndose facilitarlo o utilizarlo con fines de propaganda, publicidad, lucro o beneficio personal. Título 3 de los odontólogos, artículo 24 al 31. 24 se refiere a que podrán ejercer la profesión los que posean título otorgado por Universidad Nacional Pública o Privada, obtenido reválidas otorgadas por universidades nacionales, quienes posean título extranjero habilitado por tratados internacionales, y los profesionales extranjeros de prestigio requeridos para investigación, consulta, docencia, etc. El artículo 25 habla de la inhabilitación del título y la inhabilitación de la matrícula. Los títulos anulados o invalidados por autoridad competente determinarán la anulación de la matrícula. El artículo 26 habla de la habilitación del consultorio. Los profesionales odontólogos solo podrán ejercer en locales o consultorios previamente habilitados o en instituciones o establecimientos asistenciales o de investigación oficiales o privados o en el domicilio del paciente. Artículo 27. Podrán otorgar certificaciones y recetas. Los profesionales odontólogos podrán certificar las comprobaciones y o constataciones que realicen en el ejercicio de su profesión con referencia a estados de salud o enfermedad, administración, prescripción, indicación, aplicación o control de los procedimientos a que se refiere el artículo 2. Artículo 28. No puede ejercer y simultáneamente ser propietario y o desempeñarse en establecimientos, productores o distribuidores el profesional odontólogo. Artículo 29 de las obligaciones. Son obligaciones del odontólogo ejercer dentro de los límites de su profesión,
prestar toda colaboración que le sea requerida por parte de las autoridades sanitarias, facilitar a las autoridades sanitarias los datos que les sean requeridos con fines estadísticos, enviar a los mecánicos dentales las órdenes de ejecución de las prótesis en su recetario, fiscalizar y controlar el cumplimiento de las indicaciones que imparta a su personal auxiliar. Artículo 3. Prohibiciones. Esto lo veremos un poco más claro y extendido en el módulo del ejercicio ilegal. Artículo 31 de los especialistas. Para emplear el título o certificación de especialista y anunciarse como tales, deben poseer certificación otorgada por comisiones especiales de evaluación, las que deberán incluir como mínimo acreditación de 5 años de egresado y 3 de antigüedad de ejercicio de la especialidad, valoración de títulos, antecedentes y trabajos. Poseer el título de especialista o de capacitación especializada, otorgado o revalidado por universidad nacional o privada reconocida por el Estado. Ser profesor universitario por concurso de la materia y en actividad. Poseer certificación otorgada por entidad científica de la especialidad reconocida. Título sexto de los practicantes. Artículo 41. Se consideran practicantes los estudiantes de medicina u odontología que, habiendo aprobado las materias básicas de sus respectivas carreras, realicen actividades de aprendizaje en instituciones asistenciales, oficiales o privadas. Su actividad debe limitarse al aprendizaje y en ningún caso pueden realizar funciones de las denominadas por esta ley de colaboración. Título séptimo del artículo 42 al 54. A su vez, del artículo 74 al 78 se ubica la reglamentación para los mecánicos dentistas, que en síntesis se trata de que podrán actuar únicamente efectuando la parte mecánica de las prótesis. Deberán llevar un libro registro en el cual consignarán los trabajos que reciban para su ejecución. No podrán tener en sus talleres sillón dental o instrumental propio de un profesional odontólogo. Podrán realizar el ejercicio de su actividad exclusivamente en establecimientos asistenciales o privados habilitados o en talleres habilitados. No podrán ofrecer sus servicios al público. No podrán expender y o entregar al público materiales o prótesis elaboradas. Título octavo de la sanción. Artículo 125 al 100. Se determina que la Secretaría de Estado de Salud Pública tiene facultad de suspender la matrícula o la habilitación del establecimiento en el caso de cometerse alguna infracción y mediante resolución fundada. Auxiliares de la odontología, técnico en prótesis dental, la Ley 23.752 en sus artículos que van del 2 al 9 habla en síntesis de que no pueden actuar o realizar maniobras en la boca, no pueden prestar asistencia o tener relación directa con los enfermos, no pueden exponer y o entregar al público materiales o prótesis elaboradas. La Ley 26.529/09 habla de los derechos de los pacientes. A través de sus títulos que van del 1 al 5, podemos ver que tienen distintos títulos. En el capítulo 1 nos referimos al derecho del paciente en relación con profesionales e instituciones de la salud. Y de acuerdo a esto podemos hablar y referirnos a las distintas partes que tienen que ver, por ejemplo, con la asistencia. Prioritariamente los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser asistidos por los profesionales de la salud sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. Trato digno y respetuoso con respecto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente y se haga extensivo a los familiares o acompañantes. Toda actividad médico-asistencial debe guardar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos. Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente. De la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Información sanitaria.
El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria vinculada a su salud. El derecho a la información sanitaria también incluye el de no recibir la información mencionada. Interconsulta médica. El paciente tiene derecho a obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud.